La falta de alimentos es un problema que ha existido a través de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, en 1948, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estableció que tenemos algunos derechos básicos como son la salud, la educación, la vivienda y sobre todo el derecho a alimentos. En Chile este problema se ha manifestado desde el año 1930, 1933, se repite en el año 1973, vuelven a ser en el año 1983 y finalmente en el 2020 hay una proliferación de ollas comunes. Se cree en la actualidad que solo en Santiago existen 220 ollas comunes, pero por el carácter informal que estas tienen, nacen y se van eliminando con el paso del tiempo. En este tiempo de pandemia, nos hemos tratado de fortalecer y apoyar el trabajo que realizan los voluntarios en estas comunidades. Viéndose en tres acciones que podríamos decir distintas. Una, las cajas de alimentos, cajas de mercaderías que se entregan a familias. La otra son los comedores solidarios, que son comedores que ya existían previo a la pandemia y que atienden a personas en situación de calle, adultos mayores y bueno, familias más vulnerables. Y en ese mismo contexto, la tercera línea en el fondo que se ha surgido son las ollas comunes, que funcionan muy parecido a los comedores en su manera de funcionar, porque los comedores también tuvieron que innovar en la forma de operar, ya no podían recibirlo en un espacio cerrado, tenían que entregar los alimentos preparados como para llevárselo. Lo hemos entendido de dos formas. En el fondo, como comedores y ollas comunes parroquiales, las que están vinculadas a una comunidad eclesial, y esas les prestamos un tipo de apoyo, y también hemos identificado y catastrado a partir de otras alianzas que hemos tenido con algunos donantes, por ejemplo, COPEC, que quería donar en el fondo alimentos a ollas comunes vecinales, que llamamos nosotros, o ollas comunes locales que no están vinculados necesariamente a una comunidad eclesial, a una parroquia, a una iglesia del sector, pero que también hemos identificado y hemos ido prestando, vinculando de alguna forma para prestar algún tipo de ayuda en alimentos no perecibles. Yo estoy encargado del equipo que acompaña, o sea, que se vincula con los voluntarios, entendiendo que son acciones autónomas, tanto los comedores, las entregas de caja y las ollas comunes son acciones autónomas, pero que desde nuestro rol de vicaría pastoral social queremos apoyar para que en el fondo o sea, ninguna deje de funcionar por falta de recursos, de alimentos en el fondo, para seguir operando. Sí, las cajas que nosotros tenemos están diseñadas bajo el estándar Esfera, que es un proyecto internacional de ayuda humanitaria. El tipo de ayuda en el fondo está dentro del marco de la ayuda humanitaria y dentro de lo que técnicamente se llama seguridad alimentaria. Bajo esas normas, la caja que entregamos tiene este diseño con cantidades más o menos pensadas para un mes. De acuerdo también a la cantidad de familias integrantes, en un promedio de 4 integrantes por familia, 4 a 5, eso debería durar más o menos un mes. Entonces son cajas en el fondo de un alto estándar. Eh, las que nosotros entregamos, porque ahí quiero hacer la distinción. Nosotros tenemos ahí un stock de cajas que vamos recibiendo a partir de la campaña que tenemos, que se llama Contigo Hermano, que es la que vamos recibiendo donación y vamos comprando con este estándar, y nosotros entregamos de acuerdo a la solicitud que nos digan las parroquias. Entonces, en las parroquias dicen, no sé, necesito 60 cajas, y nosotros entregamos esa caja. Nosotros operamos con las dos acciones también. Las cajas de alimentos tienen una composición familiar, o sea, estábamos pensando para una familia. Los comedores y la ayuda que prestamos a los comedores tiene como fin una alimentación comunitaria. La olla común tiene y creo que es interesante lo que se genera ahí, es la vinculación vecinal, es la organización local. Eh, y eso tiene otra ganancias, por así decirlo, la reconstrucción del tejido social, la vinculación con el otro. eh, Cada uno aporta en el fondo a la alimentación de todos. La caja más bien tiene otra lógica. Tiene esta lógica comunitaria que, que resulta interesante para nosotros también fortalecer, sobre todo en el contexto en que estábamos previo a la pandemia, post estallido social. eh, Nosotros creemos harto en la organización comunitaria y en la reconstrucción de los vínculos, que creemos que de una u otra forma se han ido perdiendo a lo largo de los últimos años a partir de las lógicas instaladas en el sistema. Funcionamos en una lógica, en la misma lógica, o sea, como bien complementario. Nosotros tenemos nuestro stock en 3 centros de distribución, y aquí son las voluntarios de las parroquias los que hacen la identificación de los casos, no nosotros.
Nosotros no tenemos un contacto directo con el beneficiario final de la caja. Eso lo hace el grupo de voluntarios, que valga la redundancia, existe desde mucho tiempo. No es que haya surgido con la pandemia en el caso de las cajas. Ojo, las ollas comunes sí han ido surgiendo de a poco, pero existe históricamente en las parroquias, en la iglesia de Santiago, lo que se llaman los grupos de ayuda fraterna, que son grupos que se preocupan en el fondo de la seguridad alimentaria a través de cajas de mercadería de la más vulnerable de su sector. Bueno, para hablar de ollas comunes en Biohín hay que hacer historia también. En los contextos de dictadura y donde hubo más pobreza, la Biohín tuvo, según mis cálculos, quizás me equivoque, no me recuerdo bien, pero se hablaba de 3 ollas comunes en la Biohín en contexto de dictadura, y la Biohín tiene grandes representantes de esas temáticas. Por ejemplo, la señora Francina Román, que ella fue presidenta nacional de las ollas comunes en esa época, no me recuerdo bien los años ahora. Entonces pensar en Biohín es pensar también en su historia en ollas comunes, y pensar que en este contexto que estamos en democracia, si se puede llamar así, en el contexto social que estamos hoy día, que la olla común nuevamente sea un elemento identitario, habla de la solidaridad histórica y habla de nuestra identidad como del territorio. Entonces es como hablar de Operación Sitio, esa política de Frei Montalva de promoción social. Esa era una política que era de promoción social, que participaba el Estado generaba los materiales y la comunidad distribuía sus espacios, construía sus hogares. Había una relación del Estado con el Estado como más participativa. Entonces, hablar de Biohín es hablar de carnaval, hablar de Biohín es hablar de villas comunes, hablar de participación, de toma de terreno. Harto esfuerzo, un sector popular de mucho esfuerzo que ha ido creciendo con los años, y que hay cosas que no se han perdido y que se han seguido como siendo parte de su identidad. Con las ollas comunes y comedores vinculados a las parroquias, porque recuerden que les decía, los que están vinculados a las parroquias y los que son vecinales, los que están vinculados a las parroquias, nosotros estamos entregando aporte en aporte económico. Teníamos un fondo de donación previa a la pandemia que teníamos ahí disponible, y también durante este tiempo hemos recibido donaciones. La CPC nos donó 24 millones, por ejemplo, donaciones que nos permiten poder responder a las solicitudes que nos hagan los comedores de la olla común. Por otro lado, las ollas comunes vecinales, de ahí tenemos otra forma de operar. Tenemos un stock de alimentos no perecibles, los cuales ya compramos nosotros, y que cuando nos hagan la solicitud de apoyo, nosotros les entregamos un stock más o menos pensado en un alimento variado que te permitan una alimentación, no sé, de 4 días a la semana, unas 100 raciones, una cosa así. No sé si la entrega de caja es una... O sea, implica una logística gigante para el caso como lo está haciendo el gobierno. Y eso también genera riesgo asociado a la emergencia sanitaria. En este momento el valor más grande de la villa es la gente, la solidaridad de la gente. Están ayudando, hay una olla común que se le prepara comida todos los días a las familias que están complicadas, a los que necesitan, y no son pocos, son muchos, ¿ya? Y lo más grande que empezaron con un almuerzo, bien con poquitas personas, preparándole a pocas personas, pero ahora ya van como en 400, 600. Son mis vecinos, y no tan solo a mis vecinos, sino entonces si hay alguien por ahí también que necesita en otra comuna, se busca y se ayuda, se busca la instancia, porque todas las personas sufren de la misma manera y es la misma necesidad que tienen todos. Y me da mucha lata ahora que anden haciendo sus campañas con la dignidad de la gente, con la pobreza de la gente, o sea, sacarse fotos porque reparten una caja de mercadería que la compran con la plata de todos los chilenos, de todos nosotros. Entonces es vergonzoso, llega a ser asqueroso, no sé, pero lo encuentro de una bajeza absoluta. Aquí la gente necesitaba otra cosa. Existen ciertos mecanismos de ayuda que el pueblo ha generado, por ejemplo, la Olla de Chile, que es una página web que reúne algunas ollas que son con algún tipo de tecnología un poco más avanzada, donde se puede señalar el menú, el horario y el lugar de funcionamiento de la olla.
son quizás las grandes incertidumbres que se presentan en la actualidad. Por ejemplo, hay una discrepancia de datos entre el valor de la caja. Para algunas personas comprando por unitario, el valor de la caja ascendería más o menos a 25.300 pesos, mientras que para el gobierno el valor de la caja es 28.000 pesos. Si miramos organismos externos como el Arzobispado de Santiago, quien entrega una caja de acuerdo al protocolo internacional de un esquema esfera, señala que el valor efectivo de la caja son 26.000 pesos. Pero ¿cuánta es la duración efectiva que tiene esta caja en una familia de solamente 4 personas? El gobierno tiene un plan que busca por lo menos llegar al 70% de las familias. Esto es entregar 2.5 millones de cajas para alcanzar a aquellas personas que tienen un estado más vulnerable. Pero es la única vía que hay para satisfacer la necesidad de alimento, un comedor solidario o una olla común, o realmente esto refleja una grave falencia por parte del Estado hacia las personas, hacia un Chile real que necesita alimentos, necesita salud en la actualidad. El otro es el campamento Los Arenales en Antofagasta, con 1.370 personas. ¿Cómo poder satisfacer las necesidades de alimentos de tantas familias, de tantas personas que están ganando el mínimo o que finalmente están recurriendo a otro tipo de fondos para poder suplir este gran problema a lo largo de todo Chile? ¿Realmente se está cubriendo la necesidad de un Chile real o solo es una pincelada aparente para dar tranquilidad al sector más vulnerable de la población?